Mucho se habla del crash de 1929, pero ¿qué ocurrió en realidad en la peor crisis en la historia de la bolsa de valores en Wall Street? A continuación te lo contaré a detalle para que puedas ver de dónde venimos y hacia dónde podemos ir con este tipo de inflación y de crisis económicas. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! El jueves 24 de octubre de 1929, Wall Street, una calle estrecha en el extremo sur de la isla de Manhattan en New York, estaba inusualmente copada de gente. El edificio más importante de la calle, la Bolsa de Valores de New York, no abría sus puertas hasta las 10 de la mañana, pero ya se había congregado allí grandes multitudes. Esto no era una buena noticia, no se trataba de una fiesta o de un desfile, por el contrario, la atmósfera estaba llena de preocupación, miedo y pánico. En la última hora de negociación de la tarde anterior, el mercado financiero se había desplomado, con 2.6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. La visible preocupación en las calles del Bajo Manhattan la mañana siguiente era comprensible. El mercado mantuvo su espiral descendente durante el resto de la semana siguiente. El lunes la bolsa cayó 12.8%, el martes, un día que llegaría a conocerse como el Black Tuesday, martes negro, se registró una caída adicional del 12%. Los que se habían reunido el jueves anterior para mostrar preocupación ahora estaban abatidos y destrozados. Como informó el diario The New York Times, la sensación de resignación en Wall Street con la realidad de la ruina financiera personal era omnipresente. No había sonrisas, tampoco había lágrimas, solo la camaradería de los compañeros que sufren. Todos querían decirle a su vecino cuánto habían perdido. Nadie quería escuchar. Era una historia demasiado repetitiva. Pero te preguntarás, ¿por qué ocurrió el crack de Wall Street? Nadie podía afirmar haber previsto lo que ocurrió durante esos 6 días, en octubre de 1929. Durante varios años, Estados Unidos había tenido una buena racha. Thomas W. Lawson, el multimillonario que reveló los pecados de Wall Street, murió en la pobreza y popularizó el temor al Viernes 13. A diferencia de las otras naciones industriales que después de la Primera Guerra Mundial sufrieron daños graves o estuvieron a punto de estallar económicamente, Estados Unidos emergió relativamente indemne financieramente hablando gracias a su entrada tardía en la guerra. La siguiente década vio una tremenda transformación, tanto industrial como cultural de costa a costa. El precio del algodón estaba alto, los empleos eran abundantes y los sueldos crecían constantemente. La década de 1929 no solo cantó al ritmo del jazz y bailó al compás de Charleston, rugió con la confianza y el optimismo de una era próspera. Durante los locos años 20, industriales y banqueros se convirtieron en héroes de la nación, además de ser admirados por las riquezas que habían creado. Y el estadounidense promedio tenía una pequeña fortuna propia. Fue Charles Mitchell el presidente de National City Bank y por ende una de estas figuras admiradas quien permitió el acceso a tal prosperidad. Mitchell se inspiró en el éxito de los bonos de libertad entre comillas que se habían emitido al público durante los últimos 2 años de la Primera Guerra Mundial como una forma de financiar el esfuerzo de la guerra aliada. Promovido por íconos culturales como Charlie Chaplin y Al Jolson, el público al verse ese desembolso como un deber patriótico, especialmente cuando obtenían hasta un 4.25% de interés, se introdujo así en la noción de la inversión. Aunque eran suscritos por el gobierno, el éxito de los bonos de libertad significaba que, al menos para la opinión pública, poner los ahorros en acciones y participaciones en el mercado financiero se consideraba respetable, especialmente cuando hasta entonces se había considerado un riesgo. Mitchell abrió oficinas de corredores en todo el país para satisfacer y alentar aún más a esta incursión en el mercado de valores. A mediados de la década de 1920, 3 millones de estadounidenses eran dueños de acciones, reducidos por la atracción magnética de enriquecerse de una manera tan sencilla. El mercado estaba en ascenso. Por ejemplo, si un inversionista compraba acciones en la cadena de tiendas Montgomery Ward o en la empresa de servicios pública General Electric en marzo de 1928, vería que su dinero se duplicaba en tan solo 18 meses.
La fiebre del oro era irresistible, incluso para hombres de negocios conservadores y previamente firmes. El mercado estaba encantado, dice Blumenthal, parte de un momento próspero y emocionante que parecía continuar por siempre. Políticos, profesores y empresarios proclamaron que esta era una nueva era donde los viejos altibajos ya no aplicaban. ¿Cuáles fueron las señales de advertencia? Mientras la burbuja continuaba expandiéndose, nadie parecía prestarle demasiada atención a lo que realmente estaba sucediendo. La mayoría de los estadounidenses compraban acciones con margen, entre comillas, es decir, en parte mediante préstamos de los corredores mismos. En algunos casos se prestó hasta el 90% del precio de compra. Si hubiera una caída considerable del mercado, el inversionista promedio tenía mucho que perder. Y debajo de toda esa excitación había un frágil castillo de naipes, lamentablemente. Antes del colapso a finales de octubre de 1929 los precios habían bajado un poco el mes anterior, pero no se le prestó demasiada atención. Los expertos creían que ventilar un poco un mercado al rojo vivo no era algo malo. Los inversores más afiliados aprovecharon estos precios más bajos. Después de todo, después de cada bache anterior en los últimos años, el mercado siempre había recuperado su posición anterior. Esos 6 días de octubre estuvieron lejos de ser un bache, le dieron un golpe casi fatal a la economía estadounidense en su conjunto y un golpe fatal definitivo a millones de finanzas personales. A la industria le resultó difícil comerciar, ya que la creencia en el concepto del crédito y en la credibilidad del sistema bancario se había hecho pedazos. La lucha por conseguir dinero para seguir operando y pagar salarios fue intensa. La manufactura se redujo como resultado. A los 3 años del crack, la producción de automóviles, un símbolo de los buenos tiempos de la década de 1920, era aproximadamente una cuarta parte de lo que había sido. El desempleo también aumentó espectacularmente. 6 meses después de los acontecimientos de octubre de 1929, el total de desempleados se había más que duplicado a 3.25 millones. Eran tiempos desesperados. El descenso llegó por etapas, escribió el historiador Hugh Brogan. La pérdida de un trabajo, la búsqueda de otro, en la misma línea la búsqueda cada vez más frenética de trabajo en cualquier rubro, era realmente una carnicería. La primera aparición en la fila para recibir ayuda social, donde sorprendentemente conocías a docenas de otros hombres honestos que habían seguido las reglas, trabajado duro y ahora habían caído tan bajo como los vagos profesionales, escribió tajantemente. Los desempleados rurales se mostraron en masa para encontrar trabajo. En estos tiempos todo era incertidumbre económica. El tejido mismo de la sociedad estadounidense comenzó a deshilacharse. ¿Cómo afectó la crisis de Wall Street a la economía de Estados Unidos? El crack de Wall Street no fue la causa de la Gran Depresión, pero sí marcó su inicio. Fue el equivalente de un ataque al corazón sufrido por alguien con presión arterial alta. La economía tenía una condición preexistente, una debilidad subyacente, pero su cuidado posterior, tal como lo administró o no el presidente Herbert Hoover, fue insuficiente. El carácter del presidente reservado no ayudó al argumento de que no podíamos entrar en una crisis y fue ridiculizado por parecer que no le importaban lo suficiente sus conciudadanos. Aquellos golpeados con más fuerza por la Gran Depresión cuyas casas fueron embargadas vivían en barrios marginales que los críticos del presidente apodaron Hooversville. No fue una sorpresa que en las elecciones presidenciales de 1932 Hoover fuera destituido de su cargo. Su sucesor, el demócrata Franklin D. Roosevelt, ganó con el 57.4% del voto popular. El mandato que le concedió su fuerte victoria junto con las grandes mayorías que obtuvieron los demócratas en ambas cámaras del Congreso permitieron una valiente lucha contra la difícil situación del país. Después del fracaso de Hoover, el clamor público para que interviniera el gobierno fue ensordecedor. En su toma de posesión en marzo de 1933, Roosevelt trató de tranquilizar y unir a una población dividida.
El pueblo de Estados Unidos no ha fallado. En su momento de necesidad han declarado que desean una acción directa y vigorosa, dijo. Nuestra tarea principal es poner a las personas a trabajar. Este no es un problema sin solución si lo enfrentamos sabia y valientemente. Se puede lograr en parte mediante el reclutamiento directo del propio gobierno, tratando la tarea como trataríamos la emergencia de una guerra, señaló tajantemente. El efecto fue instantáneo. En unos minutos, escribió Brogan, Roosevelt hizo lo que no había podido hacer Hoover durante 4 largos años. Devolvió a sus compatriotas la esperanza y la energía. Al final de la semana, 500,000 de cartas de agradecimiento habían llegado a la Casa Blanca, las primeras aguas de una inundación que nunca se secaría. ¿Cómo combatió el New Deal de Roosevelt los efectos del crack de Wall Street? Te preguntarás eso. En sus primeros 100 días en el cargo, Roosevelt cumplió sus promesas. Esa acción vigorosa y directa se produjo en forma de 15 leyes principales destinadas a crear empleos y reiniciar la industria, la economía y simbólicamente la esperanza. Los avances legislativos que hizo fueron rápidos y considerables. La ley de banca de emergencia tenía como objetivo estabilizar y por lo tanto restaurar la fe en el sistema bancario a través de la introducción del Seguro Federal de Depósitos. En tanto, la Administración Federal de Ayuda de Emergencia ofreció apoyo a los pobres en forma de mantas, comedores populares y oportunidades de empleo. También se ofreció trabajo a quienes se inscribieron en el Cuerpo Civil de Conversación, la CCC, que colocó a los desempleados en campamentos por 6 meses, trabajando en proyectos de conservación y ganando $30 por mes. Al final del plan, en 1942, había empleado a 2.5 millones de hombres. Se ofreció trabajo adicional a través de la Administración de Obras Públicas creada para mejorar la infraestructura del país. El programa de Roosevelt, conocido como el New Deal, el Nuevo Trato, fue revolucionario en la forma que colocó al gobierno federal hasta entonces casi invisible en la vida cotidiana, en el corazón de la recuperación de la nación. El proyecto para reconstruir a Estados Unidos, tanto material como psicológicamente, fue impresionante, pero la nación no estaba completamente unida detrás de la causa. Algunos demócratas sintieron que no fue tan lejos y profundo como podría haber ido, mientras que muchos republicanos, haciendo eco de la postura adoptada anteriormente por Hoover, sintieron que era un reposicionamiento inoportuno e invasivo del papel del gran gobierno. Independientemente de cuán energizante fue el New Deal para la nación, no resolvió la Gran Depresión. La productividad no pudo revivir de la manera que Roosevelt esperaba, mientras que el desempleo se mantuvo alto durante la década de 1930. Sin embargo, su éxito, medido por otras 3 victorias en elecciones presidenciales, fue en términos de motivación e inspiración realmente avasalladoras. La Gran Depresión terminó debido a eventos que estuvieron fuera del control del presidente. Cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor en 1941, obligando a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial, la economía se recuperó tardíamente. Para abastecer a las tropas en el extranjero, la productividad en los sectores manufactureros y agrícolas se expandió rápidamente, creando millones de empleos, y así volvieron los momentos prósperos. Bueno, este era un tema que quería traer hace mucho tiempo. Me parece un tema muy interesante y lo toqué por encima simplemente. Cuando muchas personas inexpertas están en la bolsa de valores e inflan los precios mucho, pues ¿qué pasa? Cuando llegas a un punto y empieza a caer, pues muchas personas se deshacen de su posición. Dicen, ya he ganado, me quiero salir. Yo no tengo idea de la bolsa de valores, pero he ganado dinero de pura suerte, entonces ya siguen vendiendo y eso se llama un crash. Entonces es importante que, no es por ser egoísta, pero esa es la realidad de las cosas. Entre más personas inexpertas estén en la bolsa de valores, se inflan más los precios y más fuerte será la caída. No puede ir el mercado en línea recta. Tristemente no es así. Cada cierto tiempo hay una corrección, la vimos en 2020 y ahora la estamos viendo con la inflación y con las variantes que están viniendo. Entonces es muy importante en estas épocas tener dinero disponible porque tú no sabes en qué momento va a caer el mercado. Puede caer por una variante, puede caer por la inflación, puede caer por el regreso de los intereses en Estados Unidos. Tú no lo sabes, no sabes el día exacto ni la hora exacta. Entonces, ¿qué es responsabilidad tuya? Tener dinero para cuando caiga el mercado,
así sea que te duela y que no caiga cuando tú creas y compres y siga cayendo el mercado. Eso se llama escalonar una posición. Si yo compro Apple a 150, luego cae a 120, compro, luego caigo a $100, compro, luego cae a 90 y compro, no tendría un promedio de 150, tendría un promedio aproximadamente de 100, 110, y ese precio Apple a día de hoy sería muy atractivo. Si no me equivoco, también tengo de la crisis del año 2000, 2008, le quiero hacer igual algunos videos de ese tipo de crisis, qué pasó, cómo funcionaron, y tal vez haga un solo video que me durará tal vez más de una hora de las crisis de 1929, del 2000, del 2008, del 2020, etcétera, para que tengas una idea de cuáles fueron las partes que fueron exactamente iguales. El tema de la inflación, del desempleo de muchas personas en bolsa, cuál fue igual que en 1929, qué similitudes hay. Entonces esto es muy importante que lo veas porque la historia tiende a repetirse. Si tú, por ejemplo, te duchas con agua fría y luego vas al sol o luego cambias muy fuerte de clima, lo más normal es que te resfríes. ¿Eso qué es? El pasado alguien descubrió eso y ahora nosotros lo repetimos. Es una verdad universal, así como es una verdad universal que va a venir algún problema en los próximos años, que va a venir la inflación, que va a venir otra variante, muy seguramente, espero que no. Pero esa es responsabilidad nuestra, no, pero es nuestra responsabilidad y está bajo nuestro control nuestra toma de decisiones con nuestro dinero. No es momento para ser codiciosos. El momento para ser codiciosos es cuando el mercado se va a pique y cuando todas las personas tienen miedo. No es momento de ser codicioso cuando todas las personas están queriendo comprar empresas. El momento de ser codicioso es cuando todo el mundo está vendiendo. Conmigo hasta el día de hoy, espero que mi contenido les aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo, Por acá les voy a dejar una lista de reproducción que tengo sobre las crisis antiguas y actuales, y aquí un video de cómo pueden protegerse contra una inflación, una recesión y una crisis económica. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas noches.